¿Qué es la lipólisis? La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son descompuestos para producir ácidos grasos y glicerol que se utilizan como fuente de energía. Este proceso ocurre en el tejido adiposo, que son los tejidos grasos que protegen y recubren nuestro cuerpo. La liposis es inversa a la lipogénesis, que es el proceso de síntesis de lípidos. Características de los lípidos. Lipólisis. Descomposición de lípidos, regulación hormonal, liberación de energía, pérdida de peso, regulación de peso corporal. La descomposición de lípidos la lipólisis es el proceso mediante el cual los lípidos almacenados en el tejido adiposo se descomponen en ácidos grasos y glicerol. La regulación de hormonal la lipólisis está regulada por hormonas como la adrenalina, el glucagón y la hormona tiroidea. Y la liberación de energía, la lipólisis es una importante fuente de energía para el organismo. Y la pérdida de peso. La lipólisis es un proceso clave en la pérdida de peso cuando el cuerpo necesita energía y no hay suficiente glucosa disponible. Recurre a la descomposición de los lípidos almacenados para obtenerla. Regulación del peso corporal. La lipólisis también juega un papel en la regulación del peso corporal. Cuando se consume más energía de la que se ingiere, el cuerpo recurre a la lipólisis para obtener la energía adicional necesaria. ¿Qué es la beta-oxidación? Es un proceso metabólico que ocurre en las células para descomponer los ácidos grasos y convertirlos en energía utilizable. Es una parte fundamental del metabolismo de los lípidos en el cuerpo. Durante la beta-oxidación, los ácidos grasos se descomponen en unidades más pequeñas llamadas acetil-CoA. Estas unidades de acetil-CoA se utilizan luego en el ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de ácido cítrico, para producir energía en forma de ATP. La beta-oxidación ocurre en la mitocondria, que son las estructuras celulares encargadas de la producción de energía. El proceso implica una serie de reacciones químicas en las que se eliminan grupos de dos átomos de carbono de ácido graso formando acetil-CoA. La beta-oxidación es esencial para el suministro de energía durante periodos de ayuno o ejercicio prolongado, cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos. Además, también es importante la oxidación de ácidos grasos para la síntesis de compuestos como las hormonas, esteroides y los lípidos estructurales. Características de la beta-oxidación. La beta-oxidación presenta varias características importantes. Una de ellas es la descomposición de ácidos grasos. La beta-oxidación es el proceso mediante el cual los ácidos grasos se descomponen en unidades más pequeñas llamadas acetil-CoA. La producción de energía. La beta-oxidación es una fuente importante de energía para el organismo. Durante este proceso se generan moléculas de ATP, que es la principal fuente de energía utilizada por las células. Regulación hormonal. La beta-oxidación está regulada por hormonas como la insulina y el glucagón. Utilización de ácidos grasos. La beta-oxidación es el principal mecanismo mediante el cual los ácidos grasos se utilizan como fuente de energía en el organismo. Importancia en el metabolismo de los lípidos. La beta-oxidación es esencial en el metabolismo de los lípidos. Síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos es el proceso bioquímico mediante el cual se producen ácidos grasos a partir de precursores como el acetil-CoA. Este proceso ocurre principalmente en el citosol de la célula. La síntesis de ácidos grasos consta de varias etapas. Activación. El acetil-CoA se activa mediante adición de un grupo de carbono, hidrógeno, malonil-CoA. Esta reacción es catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa. Elongación. El malonil-CoA se une a una molécula de acetil-CoA y se forma un compuesto de 4 carbonos. Este compuesto se somete a una serie de reacciones de condensación, reducción y deshidratación, en las que se añaden grupos de 2 carbonos y se forman enlaces.
entre ellos. Terminación. Una vez que se ha alcanzado la longitud deseada del ácido graso, se produce la terminación de la síntesis. La síntesis de ácidos grasos es un proceso energéticamente costoso y requiere la participación de diversas enzimas, coenzimas y factores. Además, está regulada por diferentes factores como hormonas y la disponibilidad de sustratos. Características de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas orgánicas que presentan varias características importantes. Una de ellas es la estructura química. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas con grupos carboxílicos en un extremo. La longitud de la cadena puede variar desde ácidos grasos de cadena corta en menos de 6 carbonos hasta ácidos grasos de cadena larga con más de 20 carbonos. Saturación. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados no contienen enlaces dobles en su cadena hidrocarbonada, mientras que los insaturados tienen una o más enlaces dobles. Función biológica. Los ácidos grasos son componentes esenciales de los lípidos que desempeñan diversas funciones en el organismo. Importancia nutricional. Algunos ácidos grasos son esenciales para el organismo, lo que significa que no pueden ser sintetizados por el cuerpo y deben ser obtenidos a través de la dieta. Impacto en la salud. La composición y descomposición de los ácidos grasos en la dieta puede tener un impacto en la salud. ¿Qué es la síntesis de triglicéridos? La síntesis de triglicéridos es el proceso mediante el cual se producen los triglicéridos en una forma de lípidos en el organismo. La síntesis de triglicéridos ocurre principalmente en el tejido adiposo, que es el tejido especializado en el almacenamiento de grasas. Obtención de ácidos grasos. Los ácidos grasos utilizados en la síntesis de triglicéridos pueden provenir de dos fuentes: la dieta o la descomposición de otros lípidos en el organismo. Activación de los ácidos grasos. Una vez que los ácidos grasos llegan a la célula del tejido adiposo, se activan mediante la acción de una molécula de coenzimas. Síntesis de triglicéridos. Los ácidos grasos activados se unen a una molécula de glicerol mediante una reacción conocida como especificación. Los triglicéridos sintetizados se almacenan en el tejido adiposo, que son las moléculas especiales en el almacenamiento de grasas. Los triglicéridos son una forma de lípidos que se encuentran en los alimentos que consumimos y en el tejido adiposo de nuestro cuerpo. Tiene varias características: lugar de síntesis, materia prima, función de triglicéridos, proceso de síntesis, regulación de síntesis. La síntesis de colesterol es el proceso bioquímico mediante el cual se produce el colesterol en el organismo. La síntesis de colesterol ocurre principalmente en el hígado, aunque también puede ocurrir en otras células del cuerpo. Precursor, vía de síntesis, regulación, transporte y utilización. La de precursor trata del precursor principal para la síntesis del colesterol es el acetil, que se obtiene a partir del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos. Las vías de síntesis. La síntesis de colesterol se lleva a cabo a través de una serie de reacciones enzimáticas conocidas como la vía de mevalonато. Regulación de la síntesis de colesterol. Esta regulación por varios mecanismos para mantener un equilibrio adecuado en el organismo. Transporte. Una vez sintetizado, el colesterol se transforma a través de los ácidos unido a lipoproteínas de baja densidad.